funciona, la horchata es fartons i el pa de Mercadona. L'esclat de la bombolla, les seues conseqüències. Aguantem que ens eduquen entre lletres o ciències. Aguantem els prepotents que es creuen els reis del món, els pessimistes i l'actitud de perdedor. Aguantem el bacalao, la seua decadència, a Jonis i Ciclaus. Aguantem amb paciència. Aguantem el puny alçat en manifestacions, però sabem que lo important és dia a dia les nostres accions. Aguantem fortes pressions per part d'eixa gran empresa. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciamos que hoy queríamos charlar también sobre unas jornadas sobre la pedagogía de los cuidados que se organizan desde la Dinamo. Y tenemos por aquí a Paco Herrero. Buenos días, Paco. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Queremos... Paco, aprovecha para saludar a la cámara. Claro. Vamos a comenzar a charlar sobre estas jornadas que, si no me equivoco, comienzan el día de mañana ya, ¿no? Mañana por la tarde, sí. Mañana por la tarde. Mañana 20 de septiembre es cuando comienzan. Primero que nada, Paco, para quienes no os conozcan, aún no os conozcan quiénes sois, qué hacéis, preséntanos a la asociación. Bueno, pues la Dinamo, nos llamamos la Dinamo Acció Social y somos una asociación sin ánimo de lucro. Estamos ubicadas en Burjasot, en la zona norte de Valencia, y nos dedicamos al trabajo social comunitario. Como que, nuestros proyectos son de acompañamiento a la chavalería, a chicos y chicas, desde una perspectiva comunitaria. En concreto, tenemos ahora 2 proyectos que son los más fuertes y los que además tienen apoyo institucional de la Consellería de Bienestar Social o de Igualdad, que está aquí enfrente, aunque no nos paga de momento, pero ahí estamos peleando. Eso aparecerá en otro lugar. A ver, ya ha aparecido, sois unos cuantos que estáis. Somos muchos, sí, aquí podemos empezar. Además, como está aquí al lado, cualquier día podéis bajar el micro ahí al registro y todo en directo. Bueno, os decía que tenemos el centro de Burjasot, donde acompañamos a chavalas, mujeres jóvenes con sus criaturas y con sus bebés, en un modelo que luego hablaré un poquito más porque nos inspira mucho de cara a plantear lo que son las jornadas de pedagogía del cuidado. Y luego tenemos otro proyecto de agroecología en la huerta de Godella, que por la realidad concreta, sí que hay bastante gente de los barrios de Godella, Burjasot, el barrio de La Coma, pero también estamos atendiendo la realidad de la población migrante, ¿no? Que llega aquí y se ve, ubicada en centros de protección, con unas dinámicas bastante institucionales. Entonces, cualquier propuesta que les acompañe de cara a las experiencias laborales y también a las experiencias comunitarias, de estar conviviendo en un espacio amable como es la huerta de Godella, pues también nos parece como muy valioso. Y desde el origen un poco la Dinamo, siempre hemos visto la necesidad de compaginar o compatibilizar lo que es el debate y el discurso político con las prácticas sociales, ¿no? O sea, asumimos nuestra responsabilidad como personas de este mundo de intentar poner la atención en aquellas realidades que pensamos que puedan estar viviendo una situación de más injusticia y más vulnerabilidad, pero por otro lado también pensamos que hemos de repensarlas, buscar nuevas vías, ir anticipando los retos, ¿no? Para no caer en dinámicas burocráticas y que no sean los proyectos y las subvenciones los que vayan definiendo nuestro día a día. Entonces, en ese contexto, pues tenemos una parte de la asociación que le llamamos la formación política, y ahí hemos generado determinadas propuestas de debate, de intercambio y de reflexión, y entre ellas las jornadas que comienzan mañana. Sí, Paco, antes de entrar en las jornadas, decíais, hacemos, no sé si has dicho, trabajo social o acción social comunitaria. Explícanos un poco más este concepto. Bueno, la comunidad, claro, ¿qué es una comunidad, no? O sea, ya empezamos a debatir, ¿no? Los sujetos colectivos, ¿no? Hablamos de barrio, hablamos de comunidad, hablamos incluso de ciudad cuando la gente ni se conoce, ¿no? No conoces a tus compañeros de finca como para hablar de comunidad Pero en principio el trabajo social comunitario es una manera que está bastante consolidada y arraigada en los países de América del Sur, y eso está como muy clara, y aquí en Europa pues sí que hubo experiencias bastante potentes a partir de los años 60, 70 y 80, y que con la profesionalización del trabajo social y con toda la dinámica de la educación social y el trabajo social aplicada a programas específicos de ONGs grandes y con unos itinerarios de participación más regidos por los profesionales y los voluntarios que por las necesidades de la gente, es algo que nos suena un poquito como anacrónico, ¿no? Entonces, el trabajo social comunitario al principio es poner las estructuras del propio barrio, de la propia realidad, al servicio de las necesidades de la gente. Nosotros tampoco somos una entidad propiamente de barrio, o sea, estamos como a mitad camino en esa mediación que podría ser el
gestionar proyectos con financiación pública, pero sí que tenemos una vocación comunitaria en el sentido de intentar arraigar todo lo que hacemos en base a las necesidades de las personas de nuestro entorno. Aunque sí que es cierto que estas comunidades pues cada vez tienen las fronteras más difusas, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad de Burjasot, pues bueno, la realidad de la población migrante que se está jugando la vida en el estrecho, pero como los tenemos aquí, pues sí que hay que generar unas dinámicas de arraigo, de vínculo y de intercambio, pues para ir creciendo y enriqueciéndonos mutuamente, ¿no? Desde ahí esa perspectiva comunitaria frente a otro tipo de trabajo social, pues más burocrático, donde a lo mejor están aplicando pues no sé, modelos de intervención que se diseñan de arriba abajo y no de abajo arriba. Y dentro de este trabajo decís que os dedicáis también a la formación, al tema, y aquí entrábamos en el tema de las jornadas, y entran estas terceras jornadas ya sobre la pedagogía de los cuidados. Sí, o sea, dentro de lo que es la formación política, es una parte de la asociación, realizamos un curso anual que ya lleva 14 ediciones, o 13, ya se me olvida, que se hace todos los años y es un espacio ahí como de intercambio y de debate sobre estos temas. Y luego una vez cada 2 años, porque no nos da la vida para más, pues sí que buscamos y conjuntamos pues a determinadas personas que están generando ciertos discursos y ciertas prácticas que, por un lado, a nosotros y a nosotras nos inspiran en la asociación, en nuestro día a día, y además que pensamos como que están de alguna manera trazando horizontes a los que podemos transitar, debatir y que van un poco más allá de una descripción pura de la realidad, ¿no? Sino que de alguna manera abren debates hacia ciertos retos y ciertas propuestas, ¿no? Las primeras jornadas se hicieron en Godella hace 4 años, luego las segundas aquí en Valencia hace 2 y estas terceras pues se celebran aquí aquí al lado, en el Centre Octubre, y comienzan mañana por la tarde. Es una estructura de 6 ponencias, aproximadamente de 2 horas cada una, metiendo ahí también espacio de debate y de preguntas. El viernes por la tarde 2 personas, Isabel Fernández del Castillo y Rebeca Madrazo. El sábado por la mañana otras 2 personas, que es Alicia Murillo y Ana Álvarez Recalde. Y acaban el sábado por la tarde otras 2 personas, que es Silvia Agüero y Nadia, Nadia, de Barcelona, ¿no? Cada una tiene, luego puedo explicar un poquito la estructura de las jornadas, pero son ponencias que tienen que ver pues con lo que nosotros entendemos los cuidados como una base fundamental a nivel político. Explícanos un poco más sobre estos cuidados, sobre cómo entendéis los cuidados vosotros. A ver, nuestro lugar de los cuidados, ahora se habla mucho de los cuidados, ¿no? Desde el planteamiento de género, de toda la lucha feminista y todo lo que ha supuesto, ¿no? Y obviamente confluimos con ese tipo de planteamientos, pero vamos un poco más allá, ¿no? Vemos en el sentido de que tendríamos que ir generando un marco donde los cuidados sean la base de construcción social, ¿no? Cuando hablamos de lo comunitario, que me preguntabas antes, puede ser una dimensión sociológica, pero luego la práctica comunitaria es la práctica de cuidarse. No hay comunidad si la gente no se cuida, ¿no? De hecho, la comunidad y el apoyo mutuo va bastante junto, ¿no? Entonces es muy diferente el plantear una comunidad en la que todos y todas nos cuidamos y desde ahí vamos desarrollándonos comunitariamente, a los modelos típicos del trabajo social, donde es salvarse de a uno, ¿no? Cuando hablamos de inserción social, de promoción social, de itinerarios de inserción, de itinerarios de emancipación, muchas veces estamos hablando yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago mi itinerario y el resto de compañeros y compañeras son contrincantes desde eso. Entonces, muchas veces con propuestas de emancipación incluso y de autonomía y de empoderamiento realmente se está ayudando a la política social del capitalismo, que es fragmentarnos y caer en la individualización. Y en el momento que estamos en la individualización y nos pensamos autónomos, que no necesitamos a nadie para sobrevivir, es cuando realmente el sistema pues lubrica su victoria, ¿no? Entonces, desde ahí sí que estamos promoviendo el tema del cuidado como una práctica social también, ¿no? Que evidentemente tiene una experiencia propia de subsistencia, en el sentido que todos y todas hemos sido bebés y alguien nos ha cuidado, porque si no, no estaríamos aquí. O sea, como que es algo necesario para la supervivencia de la especie, incluso una experiencia propia de todos y todas, aunque luego olvidamos y se nos olvida y pensamos que la felicidad va por otro lado, siempre nos sentimos bien cuando nos cuidan y cuando cuidamos, ¿no? Entonces, esa experiencia propia está y es potente y nosotros la reivindicamos como una potencialidad política, el de alguna manera dialogar
con esa experiencia de cada uno y de cada una de nosotras, y luego además intentar trasladar esa experiencia a lo que es la práctica social. O sea, si planteamos nosotros, por ejemplo, que tenemos el proyecto de Agrodinamo o el proyecto de Fendinamo, pues plantear ahí que el modelo ya no es que la gente se salve de a una, sino como que ir generando una dinámica de cuidados y de autocuidados que vayan poco a poco ayudando a ir, pues eso, siendo más felices y generando cuotas de bienestar, ¿no? Es aquello de la tribu que dijo alguna compañera y se le rieron mucho de ella, ¿no? Claro, o sea, eso se comentó, ¿no? Claro, o sea, a nivel de crianza lo vemos clarísimo, a la gente que somos, bueno, yo soy papá y lo tengo cotidianamente, ¿no? Que te hace falta, pues, que realmente la sociedad pues se ponga al servicio de los procesos de cuidado, pero ya en términos sociales también sería así, ¿no? Se parece como que el momento de crianza son los primeros años y encima cada vez nos van como recortando, igual que hay recortes institucionales, también hay recortes en crianza. Ahora ya parece que haya que estar como muy poquito rato con los bebés, hay que llevarlos a las guarderías como muy pronto, o sea, como que hay un modelo imperante también con intereses económicos de externalizar los cuidados, porque ahí hay un rédito económico, en la medida que los chavales, los niños y las niñas y los bebés están en guarderías, están en otros lugares, pues eso hay un rédito económico que ayuda a que el sistema se vaya nutriendo, pero por otro lado, además de esa parte, está la otra parte, ¿no? De que parece que el modelo de crecimiento es como ir abandonando lo colectivo, ¿no? Como que para criar se necesita una tribu y para insertarte laboralmente tú solo sobras, ¿no? Entonces la propia escuela vemos que es un proceso absoluto de individualización, es un proceso de ruptura donde realmente hay un modelo adulto donde tiene como que genera una expectativa hacia los niños y niñas en la medida que no se les reconoce su momento y su realidad, sino como solamente son como promesas de futuro, ¿no? Parece que un alumno es en función de lo que vaya a probar, de lo que vaya a sacar, de lo que vaya a estudiar, de lo que vaya a trabajar, de lo que no sé, y realmente les estamos quitando hasta la propia capacidad de disfrutar su propio tiempo con deberes y con estructuras, incluso diría de su propio cuerpo, porque les obligamos a estar sentados con dolor de espalda muchísimas horas, cuando estamos hablando que los cuerpos de las criaturas precisan otras cosas. Entonces ese modelo absoluto de ir poco a poco avanzando en la individualización termina implicando que cuando se trata con personas adultas en estructuras que teóricamente tendrían que ser de cuidado, como por ejemplo un centro de protección, la individualización es máxima y las dinámicas propias se parecen cada vez más a centros de internamiento o a cárceles, ¿no? Que incluso si hablamos de menores, teóricamente las cárceles de menores no existen y tendrían que ser centros de reeducación y por tanto también participar de algo como el cuidado. Vemos que eso se va poco a poco extinguiendo, ¿no? Y que realmente plantear cuidar a una criatura es algo muy difícil y desde el trabajo social generalmente se generan dinámicas de control social para ir poco a poco haciendo que los procesos de inserción funcionen, ¿no? Incluso enlazando el trabajo social con lo que hablamos de las experiencias propias de cuidado, hay una palabra que a mí me pone muy nervioso cada vez que lo hablo, es entender a los niños y a las niñas como cargas familiares, ¿no? Y el trabajo social plantea claramente que un niño o una niña, por tanto que la propia experiencia de cuidar no solamente no es una experiencia válida, una experiencia que tiene desde un punto de vista comunitario una potencialidad potente a la hora de romper con la fragmentación, sino es algo que molesta, es algo que tienes que soltar, es un lastre que te va a imposibilitar pues el poder hacer un curso del SERVEF, ¿no? Y estamos viendo cómo hay personas que no tienen absolutamente nada, pero sí que tienen disposición de cuidar y desde el propio sistema se está imposibilitando esa práctica de cuidado y se les obliga, por ejemplo, a llevar a las criaturas a la guardería para poder acceder a una ayuda de emergencia y cosas así. De todo esto es de lo que vais a hablar en las jornadas, Paco. Sí, claro. ¿Y son abiertas para que la gente pueda acudir? ¿Cómo funciona? Hacía falta una inscripción, ¿no? Sí, o sea, las jornadas son autogestionadas, pero bueno, nosotros ya estamos como bastante pilladas por la administración con los proyectos de intervención social, entonces cuando hacemos propuestas de debate nos apetece hacerlas de una dimensión más de autogestión y no tener que pactar contenidos ni estructuras con ninguna institución, ¿no? Entonces desde ahí, pues bueno, no hay ningún tipo de rentabilidad económica, o sea, como que la inscripción es para pagar los gastos de las jornadas, pero estas en concreto, después de estar como en las primeras jornadas y en las segundas, que sí que tiramos un poco más de gente cercana, hay gente de Valencia, hay gente incluso de la Dinamo, para estas jornadas viene gente de todo el Estado español, ¿no? O sea, Isabel es de Madrid, Rebeca de Santander, Alicia de Sevilla, Silvia de Alicante,
Ana también de Barcelona, Nadia también de Barcelona. Entonces, entre pagar alojamientos, trenes y funcionamiento, pues eso nos ha implicado también el alquiler del espacio donde lo vamos a hacer, que queríamos que fuese un espacio céntrico que facilitara la participación. Eso implica, pues unos gastos. Entonces, desde ahí, pues las jornadas tienen una inscripción de 70 euros para poder participar. Querías hablarnos, antes de que se nos acabara el tiempo, un poco de la estructura de estas jornadas. Sí, la estructura, es que el cuidado es algo transversal. Cuando hablamos de los cuidados parece que sea lo que queda fuera del espacio público, y nosotros estamos como peleando mucho porque los cuidados tengan un lugar en el espacio público, ¿no? Entonces, digamos que el viernes por la tarde, tanto con la ponencia de Rebeca como la de Isabel, vamos a atender más qué supone esa experiencia de cuidados en el espacio más privado, un poco profundizando sobre la experiencia del nacimiento, del parto, y lo que llamamos también cuando pasamos de una relación de fusión, que es cuando las criaturas están fusionadas con su propio ecosistema de apego, a empezar a relacionarse, ¿no? Podríamos estar hablando de los primeros pasos de la crianza. Entonces, todo eso lo vamos a reflexionar el viernes por la tarde, que en esas dos ponencias, y vamos a acabar con esta parte de cuidado que decía a nivel más institucional, analizando pues lo que supone o lo que ha supuesto la experiencia de la comunidad gitana, o del pueblo gitano, mejor dicho, en el tema de los cuidados, que ha sido algo como que lo han tenido muy arraigado en su cultura, incluso muchas veces han sido penalizadas por eso, ¿no? Por estar con los niños en brazos hasta tal, por no quererse despegar de las criaturas, por los procesos de la dificultad de la escolarización. O sea, muchas dinámicas que son muy válidas a nivel comunitario, incluso aparecen como paradigmas de crianza natural, ¿no? Como llevar a los niños descalzo, como hacer aprendizaje manipulativo, como otro tipo de historias que la gente gitana lo ha hecho toda la vida y ahora está en los libros de integral. Incluso hay escuelas pijas que se llaman Montessori, y lo que se trata es, pues eso, que los chavales se manchen de barro, que es muy parecido a cuando los chavales del barrio de la Coma se manchan las manos de grasa arreglando su coche, ¿no? Sin embargo, ya digo, una cosa supone una excelencia educativa y la otra puede suponer una retirada de tutela. Entonces, la experiencia del pueblo gitano respecto a este tema es como muy potente, porque sí que vincula la experiencia social del lugar de los cuidados y cómo ciertas cosas, o como la cultura paya, cercena o rompe y genera una dinámica de agresión y de violencia sobre esa realidad con mucha represión. Y luego Ainhoa de Barcelona también nos cuenta la realidad concreta que está pasando con los chavales que se les llama menas, que es una barbaridad llamarles así, ¿no? La gente que viene de los países del sur, que se les rompe aquí absolutamente su proyecto migratorio y entra en unas dinámicas absolutamente de institucionalización, ¿no? Donde, pues por dificultades y por muchos elementos que sería para analizar, algo hablaremos el sábado, pues terminamos cada día alejándonos más de sus propios intereses, ¿no? Y en medio de estas dos cosas, ya decía, de lo de la parte privada del viernes y la parte de salida del sábado por la tarde, pues vamos a hacer un debate en el seno del feminismo, ¿no? Vienen dos mujeres muy significativas, Alicia Murillo y Ana Álvarez Recalde, que defienden posturas, yo diría, no sé si complementarias o antagónicas, o como diferentes visiones, pero muy potentes, sobre el lugar de los cuidados dentro del seno del feminismo, ¿no? Porque como que esta transición de lo privado a lo público siempre ha sido un tema que el movimiento feminista ha reflexionado muchísimo, y es un debate que está como muy abierto, ¿no? Si eso tiene que pasar vía legislación, lo de, por ejemplo, el tema de los permisos intransferibles o no, tiene que pasar vía prácticas comunitarias, o sea que hay un tema ahí también muy potente de cómo generar, cómo ese rol, ¿no?, de cuidado, que siempre ha tenido una perspectiva de género muy condicionada, porque históricamente han sido las mujeres las que han cuidado, mientras que los tíos estábamos ausentes en otros lugares, ¿no? Pues cómo se va transformando ese rol social y desde qué lugar, ¿no? Desde qué lugar se puede redefinir desde nuestro punto de vista, para que se sigan garantizando las necesidades de los niños y las niñas, cuando estamos viendo que últimamente es lo contrario, ¿no? O sea, como que la fuerza adulta se va como ganando adeptos, o sea, los modelos de integración individual, cada vez hay más personas que los quieren, y eso está generando una deserción del lugar de cuidados que hacen que los niños y las niñas, tanto en el espacio privado como en el espacio público, cada día están más desamparados, porque no hay una opción de vínculo afectivo respecto a esas situaciones, ¿no? Paco, se nos está acabando el tiempo. No quiero que se te quede nada por decir, que incidas en lo que creas conveniente, así que te dejo el micro para ti. Bueno, creo que lo tenía todo el rato casi, ¿eh? Pero muchas gracias. Por si queda algo más, ¿no? Nada, pues invitaros a participar. Creo que, como que es una experiencia bastante interesante. Creo que se puede aprender mucho y disfrutar mucho. Y creo que la Dinamo ahí estamos, ¿no? O sea, como aportando unos discursos que
están también muy, muy nutridos de nuestra práctica cotidiana, ¿no? Entonces no es tanto una dinámica puramente teórica, sino realmente un contraste cotidiano con lo que nos vamos encontrando en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, pues para todas las personas que de alguna manera nos conmueve y generamos tenemos una tensión con el cambio social, pues el poder hablar en un planteamiento político que a la vez tenga que ver mucho con la realidad social, pues creo que es muy enriquecedor. Entonces, pues poco más, que estamos súper encantados de acogeros y de cuidaros en esta propuesta. Gracias. Pues ahí queda hecha la invitación a estas terceras jornadas sobre la pedagogía de los cuidados, y decirle a quien está escuchando que también estáis disponibles, visibles por redes sociales, y pueden encontrar más información de todo lo que vais haciendo, ¿no? Claro, tenemos la web, que es ladinamoasc.com, que últimamente es todo monográfico de las jornadas, o sea, los últimos 5 o 6 entradas tienen que ver con las jornadas. También hay un pequeño extracto de cada una de las ponencias. En principio, mira, algo que es importante, en principio sí que estaba como cerrada la participación a una ponencia concreta, pensando que igual no había lugar, pero como empiezan mañana sí que hay plazas libres. Si hay alguien que no puede asistir a todas las jornadas, pero hay alguna ponencia en concreto que le interesa, pues que se acerque y ya vemos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está todo. Sí que agradecemos que la gente que venga, pues como el tema del aforo es limitado, pues que nos haga una pequeña inscripción, que también está en la web, que es un formulario, y en el caso de que no vaya a asistir a todas las jornadas, pues que diga, oye, pues voy el sábado por la mañana, o voy, para tener un poquito de organización respecto a eso. Pero vamos, estamos también en Twitter, en Facebook, que la gente nos busque un poquillo y que nos disfrute. Y que se acerque y hable con vosotros. Claro, ¿no? También. Pues Paco Herrero, muchas gracias por venir aquí a Lliure Directe Radio Clara. Gràcies, un abrazo. A vosaltres. Salut. Salut. I nosaltres anem a acomiadar-se ja fins demà, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara. Finalitzem animant-vos, com dèiem, a assistir a aquestes terceres jornades sobre la pedagogia de los cuidados. Lliure Directe, Radio Clara, salut i fins demà.